Amado Padre, hoy te damos gracias. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te damos a ti toda la gloria, una vez más por este nuevo día en el que tú nos permites, Señor, Dios de la gloria, venir ante tu presencia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu gracia infinita, Señor, Dios de los cielos, sobre nuestras vidas, porque hoy derramas lluvias de bendición, Señor, sobre cada una de nuestras familias, sobre nuestros sueños, planes, proyectos que hemos, Señor, propuesto para este nuevo año, Señor. Padre, hoy termina esta primera semana, Señor, del año 2021 y bendito Señor, Dios de la gloria, aparentemente el panorama no es alentador para el mundo. Aparentemente las situaciones, Señor, son difíciles, las situaciones en los gobiernos, en la economía, en la salud, Padre amado, en todas las áreas, bendito Señor, Dios de la gloria, no vislumbra, Señor, y de la gloria, buenos puertos, Padre amado. Sin embargo, hoy nos colocamos delante de ti, Señor Dios de los cielos, confiados en ti. Bendito Señor Dios de la gloria, entendiendo que, Señor, tú tienes, Padre amado, control de cada situación que nos corresponda vivir durante este año, Señor, Padre amado, que como bien decía hace un momento, Señor, un año que ya comenzó con dificultades, y con dificultades grandes, Padre amado, Señor de la gloria, dificultades, bendito Señor de los cielos, donde tal vez el mismo mundo, la humanidad entera, Señor, Padre amado, está, Señor Dios de la gloria, en cierta forma, Señor, angustiada, en cierta forma, Señor, preocupada, Señor, por todas las situaciones que, Señor, se están viviendo en este planeta, Señor. Padre amado, no es desconocido, Señor, Padre amado, que estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones de los posteros tiempos, situaciones de tiempos peligrosos, situaciones, bendito Señor, Dios de la gloria, donde, Señor, Padre amado, la dificultad, la lucha, Señor, Padre amado, amenaza cada día más, Padre amado. Y aquí estamos en medio, Señor, de esta situación, bendito Padre amado, entendiendo, Señor, Dios de los cielos, en su momento las palabras de Pedro, que tuvieron, Señor, mucho relieve allí, Señor, Dios de la gloria, cuando tú, Señor, Padre amado, estabas en un momento, Señor, Dios de la gloria, pasando por un momento difícil, pasando por un momento, Señor, tal vez inclusive podríamos decir de angustia, cuando, Señor, muchos de tus discípulos empezaron a, Señor, a abandonarte porque sencillamente no soportaban tu mensaje, Señor, Dios de la gloria. Y, Señor, te encontraste en un momento donde, Señor, Padre amado, Señor, tal vez movido por la misma situación, Señor, le dijiste de una manera fuerte a tus discípulos: si vosotros se queréis ir también, váyanse. Y sin embargo, Pedro allí, Señor, dijo: pero ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y, Señor, Dios de la gloria, esto es lo único que tenemos, Padre amado. Lo único que tenemos, y todo lo que tenemos, por decirlo así, Señor, eres tú. No tenemos nada más, a dónde más ir, a quién más vamos, a dónde más recurre el ser humano, bendito Señor, en medio de estas situaciones tan difíciles que ha correspondido vivir durante comenzando apenas la primera semana de este 2021. Señor Dios de la gloria, el mundo está en caos, Padre amado, y como bien, Padre amado, diría Pedro: ¿a dónde más iremos? ¿A quién iremos? Y, Señor, Padre amado, ayúdale a esta humanidad a entender, bendito Señor, Dios de la gloria, que cuando el mundo está hablando de muerte, que cuando los gobiernos están hablando de muerte por todas estas situaciones que se están viviendo, bendito Señor, cuando, Padre amado, por doquier, Padre amado, Dios de la gloria, se habla precisamente de eso, de muerte. Señor, ayúdale a esta humanidad, Señor, Dios de la gloria, a entender, a comprender que no hay a dónde más recurrir, sino solamente a ti. Ayúdanos a recordar, Padre amado, a esta humanidad, las palabras de Pedro. Las palabras de Pedro cuando dijo: ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más? ¿A dónde más iremos? ¿A donde Poncio Pilato? ¿A donde Herodes?
tal vez allá al emperador romano, tal vez a los soldados romanos. ¿A dónde más iremos? A nuestra familia, tal vez a dónde más iremos, a la cuenta del banco. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Dijo Pedro allí en su momento. Señor, entendiendo que tú lo eres todo, entendiendo que tú eres suficiente, entendiendo las palabras del gran yo soy, cuando tú les decías yo soy Dios de la gloria, que era el mismo el lenguaje de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando, oh Señor, Moisés fue Dios de la gloria también asaltado por esa incertidumbre. Bueno, y si me preguntan que quién me envía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y el Señor le dijo, dígale a este pueblo que yo soy te envía, yo soy el que soy, dando a entender, Dios de la gloria, que fuera de ti no hay nadie más. Ese gran yo soy significa eso, que fuera de ti, Señor Dios de la gloria, no hay nadie más, no hay nadie que sea todopoderoso, que tú eres el creador, que tú eres, Padre amado, ese gran yo soy, tú eres el creador, tú eres, Padre amado, el dueño, Señor, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Tú dices en tu palabra, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Padre amado, Dios de la gloria, todo te pertenece a ti. Por eso, Señor, Dios de los cielos, tú tienes control de toda situación, Padre amado. Por eso, Señor, al único que hay que ir, al único recurso que tenemos, Padre amado, como seres humanos, en medio de tantas situaciones, es a ti, bendito Señor, Padre amado. Ha tocado vivir situaciones a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar, Padre amado, a nivel personal, luchas que cada día vienen a los seres humanos, bendito Señor, a las cuales, Señor, nos ha correspondido hacer frente, Padre Santo, en medio de situaciones difíciles, Padre Santo. Pero por eso, Señor, hoy venimos a ti porque, como dijo Pedro, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? Los gobiernos no saben a dónde más ir, no saben a quién recurrir. Los gobiernos, Padre amado, están en incertidumbre. Los gobiernos están, Señor Dios de la gloria, Padre amado, sorprendidos por las situaciones que se viven. Los gobiernos, Señor Dios de la gloria, humanamente, Padre amado, hacen todo lo posible por solucionar, Padre amado, la situación que se está viviendo. Pero ellos mismos han dado cuenta, Señor Dios de la gloria, que de esta situación, Señor, se sale de las manos, se sale del orden, Padre amado. Señor Dios de la gloria, y tal vez tú estás ahí esperando, Padre Santo, que esta humanidad vuelva sus ojos a ti, que esta humanidad, Señor de la gloria, se acuerde de que hay un Dios creador, se acuerde de que hay un Dios, Padre amado, en los cielos y en la tierra, Padre amado. Tal vez estás esperando, Señor Dios de la gloria, que esta humanidad, Señor Dios de la gloria, recuerde las palabras de Pedro. ¿A quién más iremos? ¿A quién más iremos? ¿A quién más iremos sino a ti, bendito Señor? Porque solo tú tienes palabras de vida. Cuando esta humanidad está hablando palabras de muerte, cuando el Señor por doquier se escuchan palabras de muerte, Señor, tú prometes palabras de vida y de vida eterna. Por eso, Señor, Dios de la gloria, hoy oramos a ti, Señor, Padre amado, que no quitemos la mirada de ti, los que ya te conocemos, que confiemos en ti, bendito Señor, que no permitamos, Señor, que la incertidumbre, que las dudas, las situaciones, Señor, Dios de la gloria, nos distraigan, que no quitemos la mirada de ti, bendito Señor, quienes un día, Señor, pusimos, Señor, precisamente esa mirada delante de ti, sea o ante ti, Señor, porque Dios de la gloria, también hubo un momento en que tal vez estábamos en una incertidumbre, estábamos en situaciones, Padre amado, donde dijimos, Señor, Dios de la gloria, nada me ha solucionado, Señor, las situaciones que estoy viviendo, nadie ha llenado los vacíos que tengo, nadie ha traído solución a estas situaciones que estoy viviendo, y sin embargo, un día, Señor, Dios de la gloria, después de tal vez haber recurrido, Señor, a muchas, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, formas o a través de muchos recursos, Padre amado, donde muchos tal vez intentamos refugiarnos en otro tiempo. Algunos, Señor, se intentaron refugiar en el trabajo, otros se intentaron refugiar en los vicios, otros se intentaron refugiar en lo que este mundo ofrece, otros se intentaron refugiar en personas, otros se intentaron refugiar en logros, otros se intentaron refugiar, Padre amado, en posesiones, Padre amado, pero al final, Señor, Dios de la gloria, muchos nos dimos cuenta, Señor, Padre Santo, que seguíamos vacíos, que seguíamos con una faltante, y Señor, Dios de la gloria, por último, tal vez, Señor, en último lugar, tal vez,
Nos acordamos de que alguien nos había hablado de ti, tal vez en último recurso, Padre amado, después de haber agotado todos los recursos humanos suficientes que pensábamos que teníamos para solucionar los problemas. Y Señor, el último recurso del que nos acordamos, tal vez fuiste tú, Padre amado, cuando dijimos, Señor Dios de la gloria, bueno, ya nada de lo que he intentado me ha solucionado esta situación. Voy a ver qué dice allí, porque alguien me habló de Dios, alguien me habló de Cristo, pues voy a ir a él a ver qué pasa. Y tal vez vinimos con incertidumbre, tal vez vinimos a ti con cierto temor, con ciertas dudas, bendito Señor, pero lo cierto, Padre amado, es que han pasado los años y hoy nos damos cuenta de que ha valido la pena, Señor, de que no hemos desperdiciado el tiempo siguiéndote, de que no hemos, bendito Señor Dios de la gloria, perdido el tiempo, Señor, sirviéndote. Señor, hoy después, Padre amado, después de 20, de 10, de 5, 15, 1, 2, 50, 30, 20 años, de los que cada uno, Padre amado, tenemos Señor, recordación, Dios de la gloria, de ese momento, cuando como último recurso vinimos a ti, Señor, Dios de la gloria, y aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos, Señor, porque definitivamente tú llenaste todos los vacíos, porque definitivamente las palabras de Pedro eran reales, eran veraces. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y hoy podemos testificar de que ha sido cierto, de que solamente tú tienes palabra de vida eterna, de que no hay a dónde más recurrir, de que no hay a dónde más ir. No que los problemas se solucionen, porque tal vez, Señor Dios de la gloria, hemos seguido teniendo problemas, porque tal vez, bendito Señor Dios de la gloria, hemos inclusive, Padre amado, aumentado los problemas al seguirte a ti, Señor. Tal vez los problemas no se solucionaron, sino por el contrario se aumentaron, pero lo cierto, Padre amado, Dios de la gloria, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ha guardado nuestras mentes y ha guardado nuestros corazones en Cristo Jesús. Y hoy podemos decir, Dios de los cielos, Padre amado, que todo lo puedo en Cristo, que me ha fortalecido, para avanzar, para seguir, para hacer frente a las situaciones diarias de la vida que nos ha correspondido vivir, Dios de la gloria. Padre amado, Dios de los cielos, tal vez los problemas, Señor, no se han ido, pero Señor, hemos experimentado el gozo, la paz, la fortaleza que viene de parte tuya, que Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que no la podemos entender y que sin embargo nos ha guardado y que hasta aquí nos ha sostenido, y que hay algo, Señor, en cada uno de nuestro ser, Padre amado, Dios de la gloria, que no podemos explicar, que en medio de tanto caos, Padre amado, podemos tener tranquilidad, que en medio de tantas situaciones difíciles, que cuando el mundo dice que todo va en decatombe, Señor, nosotros tenemos seguridad, podemos estar seguros, que cuando el mundo dice que no hay, Padre amado, esperanza, nosotros tenemos esperanza. Por eso hoy oramos a ti. Hoy oramos a ti por todos aquellos que no tienen esa esperanza, Señor Dios de la gloria, que un día nos alcanzó, esa esperanza que un día, Señor, vino a nuestras vidas, Señor Dios de la gloria, y aunque vivimos también en un mundo difícil, Padre amado, podemos, Señor Dios de la gloria, dar cuenta de que podemos reaccionar totalmente diferente. Mucha gente, Señor, está diciendo, ¿y qué voy a hacer con la economía? ¿Y qué voy a hacer si me mandaron cerrar el negocio? ¿Y qué voy a hacer si no puedo salir a trabajar? ¿Y qué voy a hacer si me agarra este virus? ¿Y qué voy a hacer? Y Señor Dios de la gloria, muchos andan desesperados, muchos andan preocupados, muchos andan ansiosos, Dios de la gloria, pero que Señor, hoy oramos a ti, que las palabras de Pedro, hoy traigan, hoy retumben en los oídos y en el corazón y en las mentes de muchos que están ansiosos, de muchos, Padre amado, que están preocupados, de muchos que están, Señor Dios de la gloria, Padre santo, en incertidumbre, que hoy esas palabras sean reales, Padre amado, en la mente y en el corazón de muchos, cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú y nadie más que tú tienes palabras de vida, que producen vida, que producen vigor, que producen ánimo, que producen esperanza, que producen, Dios de la gloria, fortaleza. Solamente tú tienes esas palabras. Los gobiernos, las gentes, los médicos, muchos hablan de palabras de esperanza, pero ellos mismos, Señor Dios
Dios de la gloria, están en incertidumbre. Ellos mismos, Señor Dios de la gloria, están en dificultad. Ellos mismos ya no hayan qué hacer, Padre amado, ante tantas situaciones difíciles. Pero, Señor Dios de la gloria, en medio de situaciones difíciles, Pedro pudo decir: Jesús, ¿a quién iremos? Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tal vez muchos, Señor Dios de la gloria, hoy en día hablan de muerte, hablan de caos, hablan de destrucción, hablan de hecatombe, hablan, Señor Dios de la gloria, Padre amado, de destrucción. Tal vez el lenguaje de hoy humanamente de todos los seres humanos, Dios de la gloria, no es alentador. Tal vez el lenguaje de hoy de los seres humanos, de los gobiernos, de cada persona, de las instituciones, bendito Señor, son palabras de desánimo, son palabras de desaliento, son palabras de muerte. Es lo que se habla hoy en día, es el lenguaje de la humanidad de hoy, Padre amado. Pero en medio de ese lenguaje, bendito Señor, Dios de la gloria, que esta humanidad, Señor Dios de la gloria, pueda entender las palabras del que murió en la cruz, de que, oh Dios de la gloria, esta humanidad pueda, Señor, entender como Pedro en un momento de difícil, puedan como Pedro entender, Señor Dios de la gloria, que la única persona a quien hay que ir y la única persona a quien tiene el control de todas las situaciones se llama Jesucristo, y allá es donde hay que ir. Como dijo Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tal vez, Padre amado, Señor, nuestros gobiernos en buenas intenciones, Padre amado, Señor, tratan de procurar la calma con palabras elocuentes, con palabras, bendito Señor, Dios de la gloria, inclusive preparadas, Dios de la gloria, con discursos, Padre amado, preparados, con discursos que ni siquiera ellos mismos se han tomado la tarea, Señor, de preparar, sino su secretaria, sus asistentes, Padre amado, Dios de la gloria, y salen ante el pueblo con un discurso, Señor, muy elocuente, Señor Dios de la gloria, pero vacío, que no trae esperanza, que no produce, Señor, aliento, que no produce, Señor Dios de la gloria, fortaleza. Por eso Pedro dijo: ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? Tú tienes palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de fortaleza, palabras de aliento, palabras que levantan, palabras que dan vida. Solamente tú tienes esa clase de palabras en medio del caos, en medio de las situaciones difíciles. Por eso hoy venimos a ti, Señor Dios de la gloria, a meditar en tu palabra. Por eso hoy venimos a ti, bendito Señor, a estudiar tu palabra, Señor Dios de la gloria, porque sabemos, Dios de la gloria, que tu palabra es viva, que tu palabra es vida, que tu palabra es viva, y no solamente es vida, sino que tu palabra es eficaz. Es decir, que tu palabra trae un poder transformador, sobrenatural, sobre aquel que la estudia, sobre aquel que la lee, sobre aquel que la recibe, sobre aquel que la medita, sobre aquel que la obedece, Padre amado. Algo sucede allí que no se puede explicar. Esto no se puede explicar desde el lenguaje humano. Lo que sucede, bendito Señor, cada vez que venimos a tu palabra, cada vez que meditamos en ella, cada vez, bendito Señor, que dejamos que tú hables, cada vez que permitimos que el Espíritu Santo ministre, Señor, algo sucede, algo pasa. No es que el problema se haya solucionado, pero encontramos algo, Señor Dios de la gloria, sobrenatural, y es esa fortaleza, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Son las palabras que dan vida. Por eso esa palabra es vida, es viva y es eficaz. Es decir, Dios de los cielos, es una palabra, bendito Señor, Dios de la gloria, que produce un efecto transformador en medio de las situaciones difíciles. En medio de las situaciones difíciles es la palabra que trae esperanza. Es la palabra que trae vida, es la palabra, bendito Señor Dios de la gloria, que trae, bendito Señor Dios de la gloria, Padre Santo, Señor Dios de los cielos, situaciones, Señor Dios de los cielos, alentadoras a aquel que las escucha. Como bien dirían aquellos, Señor Dios de la gloria, hombres de la guardia, que habían sido comisionados para llevar, Padre amado, Dios de la gloria, bendito Señor, a Jesús prisionero, y sin embargo no pudieron,
porque al escuchar las palabras de Jesús quedaron, Señor, maravillados de lo que Jesús decía, y cuando fueron a dar el parte allí ante los líderes religiosos dijeron: no hemos podido traerlo porque jamás, jamás, jamás hombre alguno ha hablado así como este. Y dice la Escritura que muchos se maravillaban de tus palabras, no porque fueras un palabrero, no porque fueras un elocuente con mensajes rebuscados, Señor Dios de la gloria, o con mensajes preparados. Es que eran palabras que venían directamente del cielo, eran palabras que venían directamente del Dios, del creador de todas las cosas. Eran palabras directamente, Señor Dios de la gloria, que venían de la vida, del creador de la vida, del creador de todas las cosas. Y por eso esas palabras que cuando Jesús hablaba causaban efectos, Padre amado, porque la misma palabra dice, Señor Dios de la gloria, que es cortante, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor Dios de la gloria. Por un lado, Señor, nos alienta, por un lado nos fortalece y nos levanta, pero también nos reta, pero también, Señor Dios de la gloria, nos confronta, pero también nos exhorta a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a hacer tu voluntad, bendito Señor Dios de la gloria. Y cuando todo eso sucede, Padre Santo, algo sucede en aquel que lee, medita tu palabra, pero la obedece. Algo sucede allí, bendito Señor Dios de la gloria, y al pasar el tiempo puede mirar retrospectivamente e introspectivamente y puede decir: ha valido la pena seguir al Señor, ha valido la pena y sigue valiendo la pena seguir al Señor, Dios de la gloria. Hoy por eso oramos por esta humanidad, Señor Dios de la gloria, que está en incertidumbre, que, Señor Dios de los cielos, no haya para dónde coger. Algunos, Señor, por evadir las situaciones van a otra ciudad, se van para otro país, cambian de trabajo, cambian, Señor Dios de la gloria, de casa, cambian, Señor, de costumbres, cambian inclusive de religión, cambian de esposa, cambian de marido, Señor, algunos buscando la solución a las situaciones que está viviendo, Padre amado, pero el único que tiene palabras de vida eterna se llama Jesucristo, y eres tú, bendito Señor, el dador de la vida. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú, como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la oración que hacemos en esta mañana es enfocada, bendito Señor, Dios de la gloria, en que, Señor, permanezcamos, bendito Señor, mirándote a ti, Señor, confiados en ti durante este 2021 que no está apuntando para nada bien, que sigamos confiados, aferrados a ti, pero también sea la oportunidad para que aquellos, bendito Señor, Dios de la gloria, que han sido, Padre amado, apáticos a tus palabras, que han sido apáticos al mensaje del Evangelio, recuerden, Señor Dios de la gloria, esas palabras, porque dice tu palabra misma que tu palabra no volverá vacía, sino que producirá, Señor, el efecto por la cual ha sido enviada. Por eso, Señor, hoy oramos a ti, por aquellos a quienes les hemos predicado, por aquellos a quienes les hemos compartido de una u otra manera tu palabra, que tal vez se han reído, que tal vez se han burlado en su momento, que tal vez no les ha interesado en su momento en los que hemos salido a predicarles, tal vez nos han dejado plantados, tal vez, Señor Dios de la gloria, nos han mirado con indiferencia, pero, Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti, porque todos aquellos seres humanos que han recibido de parte de un hijo tuyo, de una hija tuya, una palabra, Señor, que venía de parte del cielo y que la rechazó en su momento, hoy oro a ti, Señor, porque esa palabra, bendito Señor, sea prosperada, porque hoy les recuerdes esas palabras. Tal vez cuando Pedro estaba allí ante la invitación de Jesús de que le dejaran, de que le abandonaran si se querían ir, tal vez Pedro recordó todos los eventos, todas las palabras de Jesús, cómo causaban impacto, y por eso pudo dar cuenta y dar testimonio al mismo Jesús y decirle: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú, y nadie más que tú tienes palabra de vida eterna. Señor, y él mismo dice: porque tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es un testimonio, Señor Dios de la gloria,
tal vez el que Jesús estaba esperando de parte de muchos, pero que Pedro allí, Señor Dios de la gloria, le atinó. Pedro allí, Señor, dijo lo que era. Pedro allí dijo lo que correspondía, bendito Señor. No fue un momento de emoción de Pedro, no fue un momento de éxtasis de Pedro. Pedro lo expresó en un momento de angustia, en un momento de dificultad, en un momento cuando todo el mundo estaba abandonando a Jesús. Pedro dijo, bueno, aquí tenemos que tomar una decisión, o seguimos a todos los que se fueron y abandonaron a Jesús, o nos quedamos con Jesús. Y el Señor, ante la invitación, ustedes miren a ver, o se van o se quedan. Y Pedro dijo, pero ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y mi oración en esta mañana, Señor, es porque a tantos y tantas que han escuchado el mensaje del Evangelio por años o años atrás, y que fueron apáticos y que tal vez hasta lo rechazaron con menosprecio, que hoy les recuerdes esas palabras de vida, que esas palabras de vida en medio de tanta palabra de muerte, que esas palabras de vida vengan a la mente y al corazón y digan, oiga, sí, ¿a quién más iremos? Ya he ido al gobierno, ya he ido a mi trabajo, ya he ido a mis posesiones, ya he ido a mis cuentas bancarias, ya he ido a mis logros, ya he ido a todo lo que soy, ya he ido a mis familiares, ya he ido a mí mismo inclusive, y nadie me ha solucionado el problema. Tengo a alguien allí que sencillamente lo había abandonado, que alguien me había hablado de ese, y ese es el que tiene palabra de vida eterna, y que hoy, Señor Dios de la gloria, en las mentes y en los corazones, Padre amado, donde se está hablando tanto de muerte, Señor, recuerden a aquellos que se les ha predicado, que un día se les habló palabras de vida, y que recuerden, bendito Señor, a dónde más ir, y que tengan presente, Señor, y vengan a ti, bendito Señor, Padre amado, diciendo en esa actitud, como dices tú, yo, Señor Dios de la gloria, doy gracia al que se humilla, pero al que es altivo lo miro de lejos. Por eso, Señor, hoy Dios de la gloria, oramos porque esta humanidad definitivamente se humille delante de ti, como en aquel momento cuando tú le dijiste a Salomón, Señor, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y se arrepintieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor Dios de la gloria, que esta humanidad, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, vengan a ti, se humillen delante de ti, reconozcan que a dónde más hay que ir, que no hay a dónde más ir, sino solo tú, y que tú tienes palabras de vida en medio de un mundo que está hablando de muerte. Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti en esa dirección, y te doy gracias por lo que estás haciendo, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que harás. Y venimos a ti precisamente en esta mañana a escuchar palabras de vida, a escuchar palabras de vida, a escuchar palabra tuya, a escuchar palabra que tú traes del cielo, a escuchar ese mensaje, bendito Señor Dios de la gloria, preparado hace más de 2000 años, bendito Señor Dios de la gloria, para hoy, Padre amado, traernos aliento, traernos esperanza en medio de una situación difícil. Gracias, Señor, por tu palabra, y hoy nos disponemos a estudiarla, hoy nos disponemos a permitir que el Espíritu Santo la ministre, a permitir que el Espíritu Santo nos la enseñe, nos la recuerde, Padre amado. Te damos gracias a ti, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta mañana del sábado 9 de enero del año 2021. Sean muy bienvenidos, mis amados, Dios me los bendiga en esta mañana. Estamos en medio de situaciones difíciles, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos aliente, que el Señor nos fortalezca en esta nueva mañana, en este nuevo año. Ha pasado hasta ahora la primera semana y ya las situaciones no están tan fáciles. Así que, ¿a dónde más ir? Como dijo Pedro, ¿a dónde más iremos? Realmente no hay a dónde más ir. ¿A dónde más ir? No hay. Simplemente hay que ir es al Señor. Es el único que tiene palabras de vida, palabras de fortaleza, palabras de consuelo, palabras que levantan. Por eso en esta mañana nos disponemos a seguir estudiando el Evangelio de Juan, lo que Juan tiene preparado para cada uno, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana de hoy 9 de enero del año 2021. Bien, quiero animarle para que en esta mañana junto conmigo abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9 del Evangelio de Juan. Abra allí su Biblia
y vamos a permitir que el Señor hable, que el Señor ministre, que el Señor nos levante, que el Señor nos fortalezca con su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 9, dice la bendita palabra del Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bien, recordamos un momentico que la semana, o bueno, en días anteriores hablábamos de que el Señor había permitido de alguna manera, o que los discípulos habían argumentado acerca de la ceguera del ciego, argumentando si era que él había pecado o asociándolo con el pecado de los padres. Pero Jesús les dice, ni él ni sus padres, sino para que Dios manifieste sus obras en él. Así que si usamos de otro ejemplo, cuando Lázaro murió, ¿se acuerdan cuando usamos ese ejemplo? Cuando Lázaro muere, sencillamente Jesús también al escuchar la noticia, no llegó allí inmediatamente a atender el pedido de Marta y de María. Marta y María habían mandado llamar a Jesús para que tal vez Jesús orara por Lázaro y pues Lázaro fuera sanado de esa enfermedad. Y Jesús mismo le dice a sus discípulos en la otra orilla, les dice, Lázaro está enfermo, Lázaro ha muerto. Y los discípulos que estaban con él pensaron que era que estaba durmiendo, y Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto. Y ya el Señor tenía control de todas las situaciones allí. Y aunque parece ser que Jesús fuera indiferente ante esa situación tan difícil que estaba viviendo Marta y María, porque entre otras cosas, en la cultura judía, las mujeres estaban en situaciones difíciles, más si se trataba de una mujer. Por ejemplo, estaban en medio de una cultura machista donde quien tenía que suplir para las necesidades del hogar era el esposo. Si el esposo fallecía, entonces le correspondería esa labor al hijo varón mayor, al que seguía, al primogénito. Pero si no había hijo varón, o si no había, entonces las mujeres quedaban en una incertidumbre totalmente desfavorable. Y es el caso de Marta y de María. Muere quien está, aquí la Biblia no nos habla del papá de ellas, nos habla del hermano de ellas, que es Lázaro. Sin embargo, Lázaro muere, fallece, pero algo sucede allí, que estas mujeres quedan desamparadas en medio de un imperio romano, que era un imperio bastante opresor, bastante cruel, que no daba oportunidades, especialmente a las mujeres. Y las mujeres están allí en medio de ese imperio y dicen, bueno, ¿ahora qué va a hacer de nuestra situación? Se murió el que traía el sustento. Y tal vez la razón que impulsó a estas mujeres a buscar a Jesús, se acordaron de que había alguien que era sanador, de que hacía milagros, y fueron y lo mandaron a llamar. Y sin embargo Jesús parece indiferente. Parece indiferente Jesús ante el pedido de estas mujeres, como tal vez a veces nos sucede. Pareciera que Jesús parece indiferente ante el pedido, pero contrario a lo que nosotros pensamos, Jesús sí está obrando. Jesús está obrando más allá de lo que nosotros pensamos. Y de hecho en el mismo texto, por allá en el capítulo 11 de Juan,
Jesús antes, cuando está frente a la tumba de Lázaro, después de darles algunas enseñanzas de que él no solamente era sanador, sino que él era la resurrección y la vida, cuando le dice a Marta, Martica, yo soy la resurrección y la vida, entendiendo de que ella estaba esperando una sanidad en Lázaro, pero el Señor le estaba llevando a un nivel mayor, al nivel de que él no solamente era un sanador, sino que era la resurrección misma y la vida misma, dice la resurrección y la vida misma. Así que Jesús está ante la tumba de Lázaro y Jesús da una expresión que nos lleva a creer de que Jesús sí tenía control de la situación. Jesús, antes de manifestar ese milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús ora al Padre y dice, Padre, gracias te doy porque tú siempre me oyes. Esa frase de Jesús, gracias te doy porque tú siempre me oyes, nos da de plano por sentado de que mientras Marta y María pensaron en su desespero ante la muerte de Lázaro, de que él como que se desentendió, que como que las abandonó, que como que no fue ni al entierro, como que no es que era el amigo de Lázaro y como que las abandonó. Contrario a eso, Jesús sí estaba orando. Cuando le dice al Padre, Padre, gracias te doy porque tú siempre me oyes. ¿Qué estaba haciendo Jesús ante ese aparente silencio que vio Marta y María? Jesús estaba orando ante el Padre por ellas. Es lo mismo que sucede hoy en día. Aunque a veces pensamos que Jesús como que no lo vemos por ningún lado, ni obra, ni como que tanta oradera y no pasa nada. Sí pasa, sí está pasando. Jesús tiene control de todo. Y es lo que le está queriendo decir aquí el Señor a sus propios discípulos, enseñándoles esta lección acerca de la ceguera de este hombre que había nacido ciego de nacimiento. Ellos solamente veían lo externo. Ellos solamente veían la costumbre. La costumbre decía, era una costumbre especialmente en el Antiguo Testamento de los tiempos de Job, que si alguien estaba pasando por una situación difícil, era porque había cometido pecado. Recordemos los amigos de Job. Job fue a argumentar, si tú estás viviendo esa situación es porque hay algún pecadillo por ahí escondido. Y fueron ellos con la intención, con el amarillismo de buscar qué respuesta o alguna respuesta de parte de Job que les llevara a argumentar de que definitivamente Job estaba en pecado. Sin embargo, Dios había dado un dictamen acerca de Job mismo. Lo había visto como un varón recto, lo había visto como un varón justo. Y sin embargo, ¿por qué le está pasando toda esta situación? Y ya lo explicamos el día anterior. Así que, avanzando, el Señor, después de darles una pequeña lección de cuál era el propósito por el cual este había nacido ciego, el Señor le dice, no, este no nació ciego, este no nació en pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, después de darles esa pequeña lección, Jesús pasa a lo siguiente. En el versículo 4 les dice el Señor, me es necesario, miren lo que dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que, mientras los discípulos buscaban en el pasado de aquel hombre la causa de su enfermedad, el Señor miraba hacia el presente. El Señor está allí mirando lo que tiene al frente como sencillamente una hermosa oportunidad de manifestar las obras de Dios. Además, la situación que tenía delante le iba a permitir enseñarle a sus discípulos una importante lección. Mire lo que pasa allí, sencillamente lo que está enseñando el Señor. Cuando Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Es decir, Jesús está dando aquí una lección a sus discípulos de que hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan a diario para hacer las obras de Dios. Es decir, hay oportunidades de servir al Señor, hay oportunidades de permitir ser útiles en las manos del Señor, y el Señor está viendo allí en este ciego, no porque, se acuerda que decíamos antier, no porque lo haya hecho ciego a voluntad para darse la oportunidad de manifestar al Padre, porque Dios no está jugando con nosotros, Dios no está jugando con los seres humanos a enfermarnos para luego manifestar su gloria. No, Él no lo hace de ninguna manera, no lo hace de esa manera, por supuesto que no. Sin embargo, ante la ceguera del ciego, el Señor está aprovechando la oportunidad
para manifestar las obras del Padre, pero también para darle la oportunidad de enseñarle a los discípulos las oportunidades que se nos presentan a diario de servir. Es lo que está haciendo el Señor allí. Así que el Señor precisamente le había enviado urgentemente a un trabajo, a cumplir con un trabajo, y el Señor sabía muy bien que su ministerio terrenal, que había venido a cumplir aquí en la tierra, era un ministerio corto, no duraría muchos años. De hecho, no duró sino 3 años su ministerio aquí en la tierra, y él sabía todo eso. Él sabía que no iba a envejecer sirviéndole al Señor, sino que su ministerio era tan cortico, de un tiempo tan limitado, de solamente aproximadamente 3 años, y había que aprovechar cada oportunidad que se diera, cada oportunidad que se presentara, que Dios le diera para manifestar las obras del Padre, porque recuerde que él no hacía nada por su propia cuenta. Hay que tener eso claro. Jesús no hacía nada por ocurrencia. Jesús no amanecía diciendo, bueno, ¿cuántos milagros me toca hacer hoy? No, Jesús no planificaba lo que tenía que hacer hoy. Jesús decía, yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo no hago por nada por mi propia cuenta. Las obras que me dio mi Padre que hiciere, esas hago. Y así que Jesús ve cada vez que hay una necesidad, ve como una oportunidad para hacer precisamente las obras del Padre. Así que a eso era que se refería cuando él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Así que en contraposición, dice, entre tanto que el día dura, en contraposición a esa palabra día, viene la palabra noche. Y sería el tiempo cuando él volvería al Padre. Es decir, cuando él está hablando de que entre tanto que el día dura, está hablando precisamente de su vida aquí en la tierra, está hablando de su ministerio terrenal. Cuando habla de la noche o en contraposición al día, pues es la noche, haciendo referencia cuando él tendría que partir al Padre. Así que esa sería la contraposición de esta frase de Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Así que en contraposición allí, la noche sería el tiempo cuando él volvería al Padre que le había enviado. Así expresaba un principio universal aquí el Señor, de que para todo hombre y aún para el mismo Jesús aquí en la tierra, el transcurso de la vida en esta tierra debe ser considerado como el día. ¿Sí me hago entender? El transcurso de la vida aquí en la tierra es considerado como el día de las oportunidades para trabajar para Dios. Así que mientras el día dure, hay que hacer las obras de Dios. Es decir, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras tengamos vida, es la oportunidad más puntual que tenemos para hacer las obras de Dios, lo que Dios nos puso a hacer en esta tierra. Yo lo he dicho varias veces, aquí en esta tierra, nuestra vida no es un accidente. No es un accidente el paso por esta tierra. Hay un propósito de Dios, y la verdadera bendición, lo voy a reafirmar, la verdadera bendición justamente está en eso, en hacer y cumplir los propósitos por el cual Dios nos puso en esta tierra. Esa es la verdadera bendición. La verdadera bendición no es tener cosas de parte de Dios. La verdadera bendición es estar en el centro del propósito de Dios. ¿Sí me hago entender? La verdadera bendición no es recibir hartas cosas de parte de Dios. La verdadera bendición es estar en el centro de los propósitos por el cual Dios permitió que estuviera en esta tierra, sea el tiempo que sea. Ese es el día. Mientras el día dura, mientras tengamos vida, es la oportunidad para servir, es la oportunidad para hacer las obras que Dios nos puso a hacer en esta tierra. De hecho, nosotros no tenemos que buscar obras nuevas para hacer para Él, porque por allá en Efesios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí nota? Nosotros no tenemos que estarnos haciendo cruces, y ahora yo qué tengo que hacer. No, sencillamente es estar justamente en el centro de su voluntad, justamente en el centro de sus propósitos, estar en sintonía con lo que Dios quiere que hagamos y permitir que Dios haga sus obras a través de nosotros como pueblo de Dios. Allí es donde empezamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra, y esa es la verdadera bendición. Quien está en el centro de la bendición de Dios está en el centro de
sus propósitos y está en el centro de sus bendiciones. Qué tremendo eso. Es estar en sintonía con lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, cuando oramos conforme a la voluntad del Padre, en sintonía con lo que el Padre quiere hacer, hermano querido, esas oraciones tienen respuesta y respuestas inmediatas. Yo no sé si usted haya experimentado eso, pero cuando usted, por ejemplo, le dice al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero hacer tal cosa para ti, inmediatamente no te has dado cuenta que la respuesta viene así. Ah, ¿quieres? ¿Quieres? Ten. Ahí te doy mis obras para que las hagas. Ahí te doy mientras haya oportunidad, mientras el día dura, mientras haya vida, mientras haya posibilidad de movernos, mientras tengamos lucidez, mientras haya fuerzas. ¿Por qué no servirle al Señor? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Cada día es una oportunidad que Dios nos da para hacer sus obras, para hacer y cumplir los propósitos por los cuales Él nos llamó o para hacer en esta tierra. Así que el Señor era consciente de que el tiempo que Él tendría aquí en la tierra sería un tiempo muy corto y no dejó pasar ninguna oportunidad, óigame bien, de hacer las obras de misericordia que su Padre le había dado para hacer. Mi Padre trabaja, yo trabajo, decía Jesús. Así que cuando llegó el fin de su ministerio terrenal, cuando ya llegó al fin de su ministerio, cuando ya tendría que partir, mire lo que dijo. Mire lo que dijo el Señor en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bonito es. Qué bonito eso. Esto me trae al recuerdo las palabras de Simeón. Un hombre que estaba orando en el templo. Estaba allí orando y llegó Jesús, y llegó María con José, con el niñito Jesús en brazos. Con ese niñito Jesús, y estaba orando allí un hombre, y ese hombre era de oración, y llevaba años orando, creo que toda su vida, como Ana, orando allí en el templo. ¿Y cuál era el ministerio de Simeón? Tal vez la oración, tal vez ese era el ministerio que el Señor le había dado, tal vez a eso lo había llamado el Señor. Y tal vez la oración de Simeón era: oh Señor, que Israel conozca tu salvación. Que Israel conozca tu salvación, que Israel conozca tu salvación. Y saben que cuando Simeón tuvo ese privilegio que jamás un ser humano ha tenido en la tierra, es el de tener al niñito Jesús en sus brazos de 8 días de nacido, él pudo mirar al niñito Jesús y decir: oh Señor, ahora sí han visto mis ojos tu salvación. Despide a tu siervo en paz. Qué tremendo eso, ministerio completo. Todas las obras que Dios le había dado para que se hiciesen, Él las cumplió. Que podamos decir también aquel día cuando estemos a punto de partir de este día, es decir, de la vida aquí en la tierra, cuando el Señor dice: es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Se estaba expresando mientras haya vida, mientras tenga vida. Esa expresión día dura es el tránsito de nuestra vida en la tierra. Mientras el día dura, que podamos hacer lo que el Señor nos puso a hacer aquí en la tierra. Y que cuando estemos a punto de entregar nuestra vida al Señor, podamos decirle: Señor, he acabado la carrera, he terminado lo que, como dijo Pablo también, he acabado lo que tú me hiciste que hiciese. Ahora me está esperando la corona que Dios juez justo me prometió, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Que podamos ese día que tengamos que partir con gozo, partir con alegría y decir: me puedo ir tranquilo porque cumplí, hice las obras que Dios me puso a hacer aquí en la tierra. Cumplí el ministerio, cumplí el llamado, no le puse trabas al Señor. Todo lo que me dijo que hiciera, eso siempre hizo. Siempre le dije al Señor: heme aquí, envíame a mí, ¿qué hay que hacer, Señor? Y lo que el Señor me puso a hacer, aunque tal vez yo no lo quería hacer, pero lo hice. Que cuando vayamos a partir de este día, es decir, de esta vida, podamos partir en paz, podamos partir con gozo, podamos partir felices y irnos a la presencia del Señor. Porque un día tendremos que partir, pero que podamos partir con gozo. Que nos guarde el Señor de tener que estar allá aferrados a la vida y decir: Señor, dame otra oportunidad, y si me das otra oportunidad, ahora sí te voy a servir. Ya podría ser demasiado tarde. Alguien dijo algo como esto:
Los cementerios están llenos de empresas que nunca se consolidaron. Los cementerios están llenos de libros que nunca se escribieron. Los cementerios están llenos de ministerios que nunca se consolidaron. Porque ¿sabe una cosa? A veces la vida se nos va ilusoriamente, solo en ilusiones. Este año sí le voy a servir al Señor. Este año sí voy a permitir hacer lo que el Señor me pidió que haga. Y saben, hermanos, que se van los años y al final nos damos cuenta que nos fuimos con lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas para la tumba. Por eso los cementerios están llenos de libros que nunca se escribieron, de ministerios que nunca se consolidaron, de casas que nunca se edificaron, porque todo se quedó en ilusión. Todo se quedó en ilusiones. Y yo tengo un dicho: hay que soñar sí, pero hay que soñar dormido. Despiertos ahí es que actuar. Mucha gente se la pasa en sueños, soñando, y se le va la vida y cuando se dio cuenta se acabaron las fuerzas y se fue ahí. Se llevó a la tumba todo lo que el Señor quería hacer a través de esa vida. Que no nos pase, que podamos decir como el Señor, cuando estaba a punto de entregar el ministerio terrenal, Él pudo decir: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que podamos decir eso, cuando estemos al final de nuestros días. Así que nosotros también debemos seguir su ejemplo y asegurarnos de utilizar bien nuestra vida para la gloria de Dios, entre tanto que el día dura, mientras haya vida. Así que en el sepulcro al cual nos encaminamos apresuradamente, ya no hay tareas que cumplir. Allí ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada que cumplir allí. La noche se acerca. Y jamás podremos recuperar las oportunidades perdidas. Las oportunidades no han de perdurar siempre. A veces dejamos escapar las oportunidades. A veces dejamos que las oportunidades pasan frente a nosotros y las oportunidades, como dijo alguien por ahí, las oportunidades son de aquel que las atrapa, que no las deja pasar. Ay, si yo hubiera sido. Ay, miren aquello. Eso era para mí, pero como no tuve tiempo, como se me fue el tiempo y no la aproveché, sencillamente la dejé escapar. Así que recordemos también que la noche, aquí la expresión noche, es el momento en que los obreros también cesan del trabajo. Recordemos eso. El día se hizo para trabajar y la noche se hizo para descansar. Recordemos eso. Que la noche, en contraposición al día, como Jesús dijo: me es necesario hacer las obras de mi Padre entre tanto que el día dura. Es decir, mientras haya vida. Contraposición al día, la palabra día es la palabra noche. En la noche no se trabaja. En la noche, sencillamente, es donde los mayordomos tienen que ir a dar cuentas de su mayordomía y son los momentos en que los obreros cesan del trabajo para descansar. Así que recordemos eso, de esa expresión, como según lo dice Pablo en 2 de Corintios, acerca de esa expresión día y noche. Es decir, mientras haya vida, cuando ya no hay que, sencillamente cuando llega la noche, es decir, cuando llega el final de nuestros días y sencillamente ya no hay oportunidad de trabajo, ya no hay oportunidad de hacer nada más en esta vida, de agradarle al Señor, de buscarle, de servirle, de hacer su voluntad. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando habla aquí de tribunal de Cristo, Pablo se está refiriendo al lugar donde solamente vamos a ir los cristianos. Este es un lugar exclusivo para cristianos, allí no va a ir nadie más, exclusivamente el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. En la iglesia, en el rapto, cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a ir a un lugar que se llama el tribunal de Cristo, pero suena como fuerte. Pero tribunal, allí no, el juicio va a ser un juicio para la iglesia, pero no va a ser un juicio para condenación ni para salvación. Porque en 2 de Corintios capítulo 3 dice que sencillamente si sobreedificamos en el carácter de Cristo oro, plata, piedras preciosas, dice que recibirá recompensa. Pero si edificamos en el carácter nuestro, según nuestros argumentos, según nuestro parecer, según mi vida, nadie se meta con ella, sencillamente en ese carácter que es madera, heno, hojarasca, que nuestras obras que están aquí en la tierra, que hacemos aquí en la tierra, serán pasadas por el fuego, van a ser calificadas por el fuego. De hecho, el oro, la plata y las piedras preciosas resisten el fuego. Esas piedras, esos metales no desaparecen con el fuego, resisten el fuego. En cambio, la madera,
el heno y la hojarasca sí se queman, desaparecen. Entonces lo que está haciendo Pablo es que si la obra de alguno que edificó sobre esos argumentos de oro, plata y piedras preciosas, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo, el fundamento de Cristo, y la madera, el heno y la hojarasca son el carácter del ser humano. Todas las obras van a ser calificadas para el cristiano. Todas esas obras serán pasadas por el fuego. Y dice que si la obra de alguno pasó el fuego, recibirá recompensa. Pero si la obra no pasó el fuego, sufrirá pérdida. Dice, aunque será salvo como por el fuego. Es decir, el que llega al cielo ya no perderá la salvación. El que llegue al tribunal de Cristo ya no lo van a echar de allí. No se preocupe. Si logramos llegar al tribunal de Cristo, ya no nos van a echar de allí. Clasificamos. Dice, aunque será salvo como por el fuego. Pasamos, pero pasamos lo que decimos nosotros raspando. Va a sufrir, sí, pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensas, de galardones, de cosas bonitas que tiene el Señor, de premios que tiene el Señor allí. Y algunos dicen que uno de esos premios va a ser inclusive, que se podría perder, va a ser el venir a reinar con Cristo. Algunos dicen, algunos estudiosos, hay que meterle más estudio a eso para argumentarlo. Pero algunos dicen que una de esas recompensas que se perderían posiblemente sería el venir a reinar con Cristo. Bueno, lo cierto aquí es que entre tanto que el día dure hay que hacer las obras que Dios mandó que hiciésemos, que se hicieran. Así que el Señor estaba diciendo allí a aquellos, es la oportunidad que estoy viendo ante el ciego para poder hacer las obras del que me envió. Mientras que haya vida, mientras que esté aquí en esta tierra, mientras que Dios me haya llamado a este ministerio, tengo que hacer las obras del que me envió, es lo que está queriendo decir Jesús, y esta es una oportunidad. Al ver el ciego lo ve como oportunidad. Y Jesús dice en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mira lo que dice. El Señor describe aquí en qué consistiría el ministerio que había recibido de parte de su Padre y que debía cumplir en este mundo. Él dice, entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Él debería cumplir un ministerio que le había sido entregado por el Padre. Él es la luz del mundo y su obra consiste precisamente en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. De hecho, en su oración allá en Juan 17, él dice, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Es decir, a eso vino el Señor. Sencillamente Él vino a que conociéramos a su Padre. Vino como enviado, vino como luz en medio de un mundo de tinieblas, sencillamente para ayudarnos a entender definitivamente de que este mundo está en tinieblas y de que la única forma de poder conocer al Padre es cuando esas tinieblas se disipan. Por eso Él dice, yo soy la única luz para que puedan ver al Padre. En otras palabras, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino únicamente a través de mí. Así que esto hace especialmente necesario cuando consideramos la cantidad de mentiras que el diablo ha traído al corazón de los hombres en cuanto a Dios. Los tienen entenebrecidos. Y también por la incapacidad del mismo hombre, inclusive, para ver por sí mismo cuál es la real o cuál es la verdad, mejor aquí. ¿Cuál es la verdad? El hombre no puede. Por eso dice que para el hombre natural las cosas espirituales le son locura. Para poder entender las cosas de Dios, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, para poder entender las cosas espirituales, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No hay otra forma de poder conocer al Señor. No es por medio de las religiones, no es por medio de las buenas obras, no es por medio de mis buenas intenciones de conocer a Dios, no es según mis argumentos. La única forma de poderlo conocer es únicamente a través de Cristo. Naciendo de nuevo, creyendo en Él, aceptando que somos pecadores, reconociendo que Él es suficiente Salvador y nuestro perdonador, su obra completa en la cruz para traer salvación, para traer perdón y justificación a los seres humanos. Es la forma de poder nacer de nuevo, reconociendo que soy pecador y arrepintiéndome de mis pecados, viniendo a Cristo para que los perdone, los lave, los limpie a través de la obra preciosa en la cruz y poder reconocerlo como mi suficiente Salvador.
y no como algo que él va, como que algo que él me da, sino recibiéndolo a él como Señor y Salvador de mi vida. Es reconociendo eso. No hay otra forma de que los seres humanos puedan ver o entender de alguna manera las cosas de Dios. No hay otra manera. Yo recuerdo que cuando yo no conocía del Señor, me confieso, yo tuve la oportunidad de tener una Biblia en mis manos, sin conocer del Señor. Yo tuve una Biblia en mis manos y me la leía juiciosamente, me la alcancé a leer casi toda. Casi toda me la leo sin conocer del Señor. Es más, yo prendía un cigarrillo y me tomaba un tinto, iba fumando cigarrillo y tomando tinto y leyendo Biblia. Pero saben, hermano, no entendía ni papa, no entendía nada. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. La única forma de poder conocer a Dios es únicamente por medio de Cristo. Y Cristo dijo, es necesario, les conviene que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, les voy a enviar otro consolador, el cual los guiará a toda verdad. Les revelará todas las cosas. Él dará testimonio de mí. No hay otra forma. Es atrevido a decir, no, yo conozco a Dios, pero fuera de Dios. Es decir, no se puede ser cristiano sin Cristo, es imposible. Por eso el Señor dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La misión de Cristo en la tierra era darle luz al corazón de los hombres para que conocieran al Padre. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una religión que recibimos. El Evangelio es las palabras de Jesús que traen vida, que nos traen esperanza y que nos traen consuelo en momentos difíciles para poder, que vienen de parte del cielo y para poder ir conociendo de una manera sistemática al mismo Señor en la medida que vamos interpretando, conociendo Biblia. Por eso cuando estudiamos Biblia no es por aprender Biblia, no es por volvernos teológicos, no es por a ver cuánta Biblia sabemos, no. Conocemos al Padre y conocemos a Cristo únicamente a través de la lectura y el estudio bíblico. No hay otra forma. A través de la revelación que hace el Espíritu Santo, la iluminación, mejor que hace el Espíritu Santo al corazón de aquel que la lee, la estudia. Sencillamente, no hay otra forma. Jesús dijo, yo soy la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo, perdón. La luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que no debemos olvidar aquí que otro de los resultados de la caída también es el estado de tinieblas y ceguera en el que se encuentra la humanidad. Así que en la caída no solamente el hombre pecó, sino que en la caída también el hombre quedó ciego. El ser humano quedó ciego. ¿Se acuerdan que antier lo decíamos? Los seres humanos nacemos siendo ciegos espiritualmente, hablando. Todo ser humano nace espiritualmente, hablando, ciego. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos venimos con la naturaleza infectada del pecado en el momento de nacer. Es decir, en otras palabras, en este caso, nacemos siendo ciegos espirituales. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer espiritualmente y como diría Pablo, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural, es decir, el que ha nacido una sola vez, la parte física, para ese ser humano, las cosas espirituales le son locura. Por eso a ti te dicen loco, de chavetado, por eso nos tildan de loco, de fanático, de lo que quieran, porque el hombre natural no puede entender y comprender. Y eso no viene de parte de él. El mismo enemigo de nuestras almas, el mismo Satanás se ha encargado de entenebrecer la mente de los seres humanos para que no conozcan la verdad. ¿Sabía usted que Satanás, siendo padre de mentira, siendo el padre de mentira, a él no le interesa cuántas mentiras diga un cristiano o cuántas mentiras diga una persona? A él no le interesa eso, aún siendo el padre de mentira. Siendo el padre de mentira, a él lo que sí le interesa es mantener a los seres humanos lo más alejado posible de la verdad, de Cristo. Esa es la tarea del enemigo. Mantenerlos alejados de la verdad, que nunca la conozcan, que nunca la entiendan. Y por eso esa es la ceguera espiritual en la que andan los seres humanos. Nacen entenebrecidamente, espiritualmente hablando, ciegos, no pueden entender las cosas de Dios, no pueden entender ni comprender. Y Jesús viene y dice que es imprescindible la labor de Cristo como la luz. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, la obra que Cristo había venido a traer a esta tierra era precisamente luz para que el ser humano pudiera entender y comprender de que hay un Dios creador que le está llamando a la salvación. Así que fijémonos también
en ese ministerio de Cristo. Su ministerio sería universal. No era únicamente para Israel, no era exclusivo para Israel. Las palabras de Jesús en el versículo 5 de este texto dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Nota eso? Él no dijo, luz soy de Israel o luz soy para los judíos. Dijo, luz soy del mundo. Así que su ministerio alcanzaría al mundo entero, alcanzando a todo el mundo y no solo a la nación de Israel, ya que este era el problema de toda la humanidad. Toda la humanidad está entenebrecida y toda la humanidad necesita de un Salvador. Por supuesto, y nadie más que Dios puede ser esa luz. Nadie más. Una afirmación así, hecha por cualquier ser humano, como la hizo Jesús, esto era argumento para tildarle de locura. Y por esta razón los judíos no le habían dado crédito a Jesús. Cuando Jesús se identificó en una ocasión anterior como la luz del mundo, pero lo dijo de una manera veraz, dijo yo soy la luz del mundo, y ahora se disponía a demostrar que Él era la luz. No solamente ahora lo está diciendo con sus palabras, sino que Él lo había dicho, yo soy la luz del mundo y el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Ahora llegó el momento, por eso la oportunidad, por eso Él dijo, dijo, mientras el día dure, yo tengo que trabajar. Mientras tenga la oportunidad, haré las obras de mi Padre. Y Jesús vio en el ciego que estaba allí de nacimiento la oportunidad de darle peso a las palabras que Él les había hablado en el capítulo 8 de Juan. Él les había dicho sencillamente, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y vio a este ciego como la oportunidad ahora de demostrar que realmente Él es la luz del mundo. Porque una persona cuando nace ciega, nace en tinieblas, no ve nada. Nace en tinieblas, siempre lo que ha visto es tinieblas. Imaginémonos el cuadro de este ciego. Llevaba toda la vida porque era ciego de nacimiento y nunca había tenido la oportunidad de ver la luz. Nunca había tenido la oportunidad de ver el sol, de ver los árboles, de ver las personas. Siempre su vida había sido inmersa en tinieblas. Esa era una clase de ceguera, o de la ceguera física, ver tinieblas. Y Jesús ahora aprovecha esta oportunidad para asociarlo con la ceguera espiritual de los seres humanos. Que así como ese ciego había nacido ciego era ciego de nacimiento, así la humanidad cuando nace siendo ciega, está en tinieblas, y que Él es la luz para verdaderamente darles luz a los corazones de los hombres, para que ahora puedan entender y comprender la misión que Él había venido a hacer aquí en la tierra, de parte de quien le había enviado. Era sencillamente el momento que había llegado de respaldar sus palabras con hechos concretos, que ellos inclusive los judíos que estaban allí podrían comprobar cuando Él dijo que era la luz del mundo. Verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Así que hasta el momento vemos que Jesús no había recibido ninguna petición de oración aquí. Hasta el momento no vemos que alguien se haya acercado a Jesús para pedirle intercesión a favor del ciego. Ni siquiera sus discípulos. Sus discípulos lo que hicieron fue argumentar y caerle con el peso de toda la justicia humana, decirle, ese está en pecado, o ese pecó, o pecaron sus padres. Nadie le había hecho la petición a Jesús de que sanara a este ciego, sabiendo que Jesús era sanador, sabiendo que Jesús hacía milagros, sabiendo que Jesús tenía la capacidad y el poder de darle vista a este ciego. Sin embargo, nadie le había pedido eso. Nadie se atrevió a decirle al Señor, oiga, ore por el ciego para que sea sanado. Nadie. Así que el Señor, ¿qué hace? Sencillamente, aunque por supuesto el ciego desearía ser sanado, ni siquiera el mismo ciego pide misericordia, como en otro caso por allá el ciego Bartimeo, que pide misericordia, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este no, ni siquiera este mismo pide por él mismo. Así que vemos aquí que la iniciativa definitivamente surge una vez más del mismo Jesús. Él es quien toma la iniciativa. Esto es interesante, como en el caso del paralítico del estanque de Betesda.
El Señor mismo tomó la iniciativa de ir a levantarle allí. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Si nota, espiritualmente hablando, así es siempre. Dios es quien da el primer paso para buscarnos y salvarnos. Fue Él quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no buscamos al Señor, Él nos buscó y nosotros simplemente nos dejamos encontrar. Eso es lo que marca la diferencia. Por allá Juan mismo, en una de sus cartas más adelante, él mismo dice, nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Él es el iniciador de todas las cosas en nuestra vida. Él es quien tomó la iniciativa de venir a buscarte, de venir a buscarme. No fuimos nosotros. No fue que una mañana amanecimos con arrebato de ir a buscar a Dios y tengo unas ganas de volverme cristiano. No, Él es quien puso en nosotros el querer como el hacer. Es más, cada mañana que nos conectamos por estos medios, como nos ha tocado durante este último año, cada vez que nos conectamos por estos medios para buscar presencia del Señor, eso ni siquiera viene de nosotros. Eso no viene de parte nuestra. Eso no es que, uy, el Señor amaneció con frío, voy a ir a calentarle los pies. No, Él es quien toma la iniciativa de colocar en nuestro corazón la inquietud de venir a buscarle cada mañana. Él es quien toma la iniciativa de colocar en nuestro corazón aún la necesidad y la iniciativa y el deseo de servirle y de seguirle y de obedecerle. Todo lo bueno que suceda en tu vida y en mi vida viene de Dios. Todo lo bueno que salga de un ser humano, de un cristiano, no nace de sí mismo, viene de Dios mismo. Él es quien toma la iniciativa. A Dios no le hacemos favores, por supuesto que no. Dios es quien toma la iniciativa de venir a buscarnos, de venir a que establezcamos esta conversación que tenemos esta mañana con Él. Él es el iniciador, porque si fuera por nosotros, créame que no saldría eso. De nosotros no saldría nada de eso. Es Dios quien toma la iniciativa. Así como la tomó con este ciego de nacimiento. Nadie había pedido que orara por él, ni siquiera el mismo ciego. Y ejemplos de esos tenemos donde el Señor es quien toma la iniciativa. ¿Recuerdan el leproso? Dios es quien toma la iniciativa y le dice, ¿quieres ser limpio? Y en medio de una tradición que decía que los leprosos tocaba mantenerlos aislados, Jesús se acerca a él y lo toca. Otro ejemplo, la suegra de Pedro. Dice que Jesús se acercó y la tomó y la levantó. Es Jesús quien se acerca a los seres humanos. Es Jesús quien toma la iniciativa de venir a los seres humanos. No somos nosotros los que buscamos al Señor. Definitivamente, nosotros lo único que hacemos es dejarnos encontrar, dejarnos alcanzar. No hacemos nada. Todo viene de Él, por Él. Todo fluye de Él mismo. Todo fluye de Él mismo. Así que espiritualmente hablando, Él es quien toma la iniciativa de buscarnos. Jesús sabía, o sea que debemos notar otro detalle allí que quiero dejar aquí en esta mañana, es que notemos que es día de reposo. Y sin embargo los judíos se ofendían cuando Jesús hacía un milagro en día de reposo. Cada vez que Él hacía un milagro ese día, eso era una bofetada para los judíos. Ya en una ocasión principal también había un líder de la sinagoga. Mire lo que le había dicho a la gente cuando querían ver un milagro o una manifestación de parte de Dios. Mire lo que les dice este líder judío. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuando la gente venía enferma a buscar una sanidad, a buscar un milagro allí de parte de Dios. Mire lo que le decía, como le contestaban los judíos, los líderes a la gente que venía en esas condiciones. Mire lo que dice por allá en Lucas 13:14. Mire lo que dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Quién decía eso? Los mismos líderes. Ellos no permitían que la gente viniera en un sábado a ser sanados. Sin embargo, curiosamente, cada vez que surge la oportunidad para hacer algún bien, siempre viene una oposición. Siempre vendrá una oposición cuando tú quieres hacer algo bueno. Inmediatamente aparecen infinidad de objeciones. Pero el Señor no iba a ceder allí a ninguna
a ninguna presión humana. Él no iba a ceder ante lo que los argumentos que los judíos tenían allí porque era día de reposo. Él no se iba a detener ante eso. Él era la luz del mundo y tenía que alumbrar la vista de aquel ciego. Así de sencillo era. Al fin y al cabo, aquellos fariseos religiosos siempre habían sido hipócritas, siempre habían demostrado simplemente una falsa piedad, que negaban, inclusive, que los pobres enfermos negaban a ellos la posibilidad de venir a hacer lo que ellos sí hacían, pero con los animales. Notemos esto. Lucas 13:15 dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y por allá en Lucas 14:5 vuelve y les dice: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? ¿Sí notan? Ellos le negaban la posibilidad al pueblo de ser sanados en día de reposo, pero sin embargo en ese día ellos no tenían ninguna dificultad en ir a desenredar, en ir a buscar, en ir a atender un animal que cayera en una dificultad. Y por eso el Señor les dice: hipócritas, ustedes son actores. Recuerden que la palabra hipócrita no es ninguna grosería. La palabra hipócrita es una palabra griega que significa actor o actuar. Le está queriendo decir: ustedes están actuando a la piedad, ustedes están aparentando ser religiosos, ustedes sencillamente están jugando al cristiano, pero no lo son. Es lo que les está queriendo decir allí. También es interesante que nos fijemos en el método empleado por el Señor aquí en este caso, ante este milagro. Mire el método que usó el Señor. Aunque el Señor podía sanar simplemente con la palabra: sé sano, ya listo, sanarlo. Sin embargo, en algunas ocasiones como esta, usaba métodos que llamaban la atención no solamente del enfermo, sino de todos nosotros también, hasta el día de hoy. ¿Por qué usar saliva para hacer lodo? Y fuera de eso, untarlo en los ojos del ciego, para luego hacerle ir al estanque de Siloé a que se lave. ¿Por qué de esa manera? Podríamos preguntarnos también nosotros. Tenemos que aceptar definitivamente que Dios siempre se sirve de los medios que considera apropiados para cada situación. Cada situación es puntual. Él no te responde las oraciones a ti como se las responde al hermano enseguida. A cada uno de una manera particular, lo ama de una manera particular y de una manera particular le responde sus oraciones. Aquí podremos estar todos orando en un mismo sentir, en un mismo parecer, todos de acuerdo orando lo mismo, pero no a todos nos responde por igual. Eso es que hay que tenerlo puntual, porque a veces nosotros, ¿cómo a ese sí? ¿Cómo a mí no? No, el Señor en cada caso particular responde de una manera particular. De hecho, Él no contesta siempre nuestras oraciones de la misma forma. Él tiene un plan de amor para cada uno de nosotros y actúa de acuerdo a Él. A cada uno nos ama de una manera totalmente distinta. Nos ama a todos, eso sí, de una manera, lo único que no cambia es que su amor es incondicional, su amor es unilateral y su amor es inquebrantable. Eso sí hay que tenerlo en cuenta y eso sí funciona para todos por igual. Pero la manera de responder o manifestar ese amor es particular para cada uno. ¿Sí me hago entender? De una manera particular, para cada uno, de una manera diferente. Él tiene un plan totalmente distinto con cada uno y actúa de acuerdo con ese plan que Él tiene para con cada uno, usando los medios más convenientes en cada caso. Su poder y su amor no tienen límites y por eso nunca dejará de sorprendernos. A veces nos sorprendemos por lo que hacen otros o a veces también inclusive por lo que hacen nosotros mismos. Así que por otro lado, el Señor siempre también tiene la preferencia de usar métodos sencillos en las cosas sobrenaturales que Él quiere hacer. Oiga, qué tremendo esto. El Señor siempre se mueve en lo sencillo. Lo que para los seres humanos, para nosotros es rimbombante ante los ojos humanos. Nosotros quisiéramos ver cosas grandes, poderosas, majestuosas. Pero eso que ante el ojo humano es majestuoso, para el hombre, para el Señor es sencillo. Pero para lo que el hombre es poca cosa, para Dios es lo sobrenatural, lo grande y poderoso. Dios siempre se moverá en lo sencillo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Seguramente a los que estaban viendo
al Señor allí, usar saliva, usar allí esos métodos que usó allí para hacer lodo y untarlo ante los ojos de este ciego. Yo creo que para los que estaban allí observando ese cuadro, para ellos ese cuadro fue repugnante, fue asquiento, fue despreciable ver eso. Pero una vez más aquí vemos que lo que a los hombres puede parecer que son medio despreciables, contrasta con los gloriosos resultados que el Señor opera a través de ellos. El Señor siempre se moverá en lo sencillo, siempre. Por eso a veces te quedas impresionado. A veces te impresiona y dices, uy, pero cómo sí que el Señor, aunque yo no merezca nada, cómo me usa, cómo el Señor hace en medio de este o de aquel, y tú ves que como que no lo merece, o como que es simplemente algo que no tiene ninguna importancia, pero allí es donde se mueve el Señor. Él dice, yo resisto a los que son soberbios, pero doy gracia a los que se humillan delante de mí. Qué tremendo eso. Y sabes una cosa, el Señor no está llamando a capacitados, el Señor capacita a quien llama. Es diferente su manera de obrar. Por eso hay que romper argumentos. Cuando a veces decimos, yo no puedo, eso no es para mí, yo no soy digno de hacer algo para el Señor, las obras del Señor, porque eso es para otros sí se lo merecen, porque se esforzaron más quizá. Mire, aquí no se trata de eso, el Señor se mueve en lo sencillo. Así que no hay también muchos que también consideran, inclusive hablando de esto, la cruz como un signo de locura y de debilidad. ¿No es la cruz también un método despreciable? Así como aquellos estaban mirando cómo Jesús cogía simplemente barro, y lo untaba, hacía barro allí con tierra y se lo aplicaba a los ojos del ciego, que era algo despreciable, repugnante, pero sin embargo trajo algo glorioso de parte de Dios para el ciego porque le recobró la vista. ¿No le parece así que la cruz al día de hoy a la humanidad también es algo repugnante? La cruz de Cristo es repudiable. La cruz de Cristo es despreciable, pero fue el método que el Señor usó para traer luz y para traer salvación a esta humanidad. Ese método despreciable ante los ojos humanos, ese método que parece debilidad ante los seres humanos, ese método sencillo pero profundo que trajo Dios, que propuso Dios para venir a salvar a la humanidad, que el mundo dice no, yo no quiero ese método. Es el método que ha traído salvación a todos los seres humanos. Fue el método propuesto por el Señor. Su Hijo tenía que ir a morir en una cruz, y la cruz es menospreciable para los seres humanos. Bien lo dijo Primera de Corintios, Pablo lo dijo de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, aleluya.
¡Qué tremendo! Los métodos usados por el Señor para acercarse a los seres humanos. Y a veces son métodos ante los ojos humanos menospreciados. Métodos ante los ojos humanos sencillamente repugnantes. Pero que cuando el ser humano los acepta, el ciego hubiera podido decir, no haga eso conmigo, no me unte eso. Pero el ciego sencillamente se rindió y dejó que Jesús usara su trabajo. Y no solamente eso, con este milagro el ciego constatamos que una vez más a Dios le agrada hacer sus mayores obras a través de medios y personas normales. Es lo que yo llamo Dios obrando su poder sobrenatural a través de personas naturales. Dios haciendo cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. Un amo divino moviéndose a través de siervos humanos. Siempre será así, siempre ha sido así. Cuando usted mira los personajes bíblicos, siempre encontrará hombres con falencias, con errores, limitados, y sin embargo Dios movió o hizo cosas sorprendentes y sobrenaturales a través de esos hombres sencillos y hombres imperfectos. ¿Qué los hizo diferentes? Que rindieron sus vidas al Señor, que se rindieron al Señor. Como este ciego, tal vez el ciego dejó que el Señor hiciera su trabajo, que escupiera, que hiciera lo que hiciera, y fuera de eso atendió la orden que el Señor le dijo. ¡Qué tremendo eso! Quizás también podemos pensar en la elección de allí del lodo para restaurar la vista del ciego. Otra explicación que se le podría dar allí es que de alguna manera tiene relación con la forma original en que el hombre fue creado a partir del polvo de la tierra. Y en este caso podríamos pensar también que el Señor estaría restaurando su obra estropeada por el pecado. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro no fue porque Lázaro se hubiera muerto, porque finalmente lo iba a resucitar? Jesús lloró al ver los alcances que el pecado había tenido en la raza humana. Lázaro llevaba 4 días de muerto y estaba putrefacto. Y lo que está mirando Jesús allí es la consecuencia del alcance de lo que el pecado había hecho en los seres humanos. Y eso conmovió el corazón del Señor. Y por eso actúa el Señor. Por eso el Señor toma la iniciativa de venir a darle forma y de venir sencillamente a restaurar todo lo que el pecado había dañado. Dicho todo esto, debemos añadir también aquí que los medios usados aquí en sí mismos, óigame bien, los medios usados aquí en sí mismos no traen ningún poder. Hay quienes dicen, y respeto todo eso, hay quienes dicen, ore por mi casa, ponga las manos en la casa, o haga tal y esta situación. No, los medios en sí mismos no traen salvación. No traen poder, aquí en este caso no era el poder, no lo traía ni el barro, el poder no lo traía la saliva de Jesús, no, ¿qué fue lo que produjo el poder allí? La palabra del Señor y la obediencia a ella. Ahí es donde está el poder. ¿Sí me hago entender? Quiero que tenga eso bien claro. ¿Dónde verdaderamente radicaba el poder? No radicaba ni en el barro que hizo Jesús, no radicaba en el lodo que hizo Jesús, no radicaba en la saliva de Jesús, no radicaba en el barrito que hizo Jesús, ni en las manos que Jesús puso sobre los ojos ciegos que estaban allí. No, el poder radicaba en las palabras de Jesús, porque el Señor, después de que hace este trabajo, sencillamente le dice al ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Y qué hizo el ciego? Fue, y se lavó. Así que allí es donde verdaderamente radica el poder, en la palabra del Señor y en la obediencia a ella. Otro evento para ir terminando, para recordar, cuando se acabó el vino. Cuando se acabó el vino, sencillamente el Señor, María le dice a los que estaban sirviendo, le dice, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y el Señor les dijo, llenen esas tinajas de agua, ahora llévenselas al maestresala. Y en ese tránsito de obediencia a las palabras de Jesús fue que vieron los milagros. ¿Sí notan? Los milagros operan cuando nosotros nos rendimos a Cristo, cuando nos rendimos a su palabra y la obedecemos. Allí es donde empiezan a surgir las cosas sobrenaturales del cielo a través de personas naturales aquí en la tierra.
no es magia. No es por... Nosotros somos muy místicos, perdónenme la expresión, somos muy místicos, nos gusta el misticismo, pero aquí no se trata de misticismo. Nuestra relación con Cristo es una relación real, personal, práctica y cotidiana, donde Dios habla y sus siervos obedecen. Y ahí es donde opera lo sobrenatural de Cristo en nuestras vidas. No hay de otra forma, no hay de otra forma. Que Dios nos ayude, a entender que lo sencillo, en lo que el Señor a veces, o en aquello que a veces nos parece repugnante, que a veces nos parece poca cosa, que a veces nos parece sencillamente sin valor, allí es donde Dios manifiesta su gloria. Pero cuando eso sencillo permite que Dios obre, usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de una vida rendida totalmente a Cristo. Que ese seas tú, que tú seas esa vida rendida a Cristo, y verás la gloria de Dios, y verás cómo el Señor, en medio de los problemas, en medio de este mundo que está en caos, en medio de situaciones difíciles, siempre verás la gloria de Dios. Siempre podrás mirar hacia atrás y decir cómo Dios se ha glorificado en mi vida, en todas las áreas. Yo creo que el año anterior hemos hecho balances y tal vez muchos hemos podido mirar atrás y decir cómo se glorificó el Señor. Pero no fue de una manera mágica, fue porque tú obedeciste a lo que el Señor te pidió que hicieras. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos entendido, Señor Dios de la gloria, que tú siempre te mueves así, en lo sencillo, que tú, Señor Dios de la gloria, Padre amado, has venido, Señor, a cumplir con las obras del Padre. Y, Señor, también, aunque has venido a cumplir con las obras del Padre, involucras a los seres humanos en esas obras que has venido a cumplir del Padre. Jesús siempre veo, Señor Dios de la gloria, usando, es mejor, compartiendo, o mejor allí, Señor Dios de la gloria, participando a las personas de lo que Él se proponía hacer. Desde la Biblia yo encuentro, Señor de la gloria, que cuando el Señor determinó que iba a terminar con este mundo a través de un diluvio, llamó a Noé. Cuando el Señor determinó que iba a proporcionarse un pueblo para sí mismo llamado Israel, llamó a Abraham. El Señor, cuando vio que había un pueblo que estaba cautivo allí, Señor Dios de la gloria, en Egipto, llamó a Moisés. Que el Señor Dios de la gloria, cuando vio, bendito Señor Dios de la gloria, que Israel necesitaba un rey para que lo gobernara, llamó a David. Y el Señor Dios de la gloria, también a lo largo de la historia, cuando vio, Señor, sencillamente, Padre amado, que este mundo necesitaba un Salvador, envió a su Hijo. Siempre el Señor involucra a los seres humanos dentro de los milagros. Siempre los involucrará y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor Dios de los cielos, ayúdanos a romper los argumentos que el enemigo a veces nos ha metido en la cabeza. A veces creemos que somos tan poca cosa que el Señor no puede hacer cosas sobrenaturales a través de nosotros porque decimos o pensamos sencillamente que no lo merecemos, que somos indignos, que sencillamente se trata de nosotros, como hizo Moisés. Moisés en el llamado dijo, es que yo no sé hablar, yo no puedo, eso es para otro más capacitado, yo no. Y el Señor dijo, ¿es usted o es usted? Y a veces sabes, hermano querido, amigo querido, el Señor te echó el ojo a ti. No le huyas al Señor, no le huyas al Señor. Y te tengo una buena noticia, porque es que lo que el Señor te pide hacer, aunque a nuestra lógica es gigante, aunque nuestra lógica es sobrenatural, cosas que uno dice, uy, no, yo no puedo hacer eso, pues hermano, tienes la razón, tú no puedes hacer eso. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Dios hace a través de nosotros. Él simplemente pide vidas rendidas, vidas que le crean. Así como este ciego tal vez allí, en medio de su ceguera, tal vez ni se imaginaba qué estaba sucediendo, pero el Señor empezó a coger lodo, tan pronto lo vio, escupió en él y le puso ese lodo allí a los ojos del ciego. Tal vez él no entendía muchas cosas, qué está pasando, qué está sucediendo, ni siquiera había visto, pero permitió que Dios obrara,
que Cristo obrara allí, que Cristo hiciera su trabajo, aunque parecía repugnable ante muchos, aunque parecía repugnante para otros, aunque parecía poca cosa para otros, aunque parecía algo ilógico para otros. Sin embargo, el Señor sabía lo que estaba haciendo, y al escuchar las palabras, quiere decir que este escuchaba, no era sordomudo. Tal vez era ciego, pero no era sordomudo, porque el Señor le dio una orden, le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y este fue y atendió las palabras de Jesús. Y cuando y atendió a sus órdenes, inmediatamente vio. Qué tremendo. Yo me imagino la alegría de este hombre. Yo me imagino en la alegría de este hombre que nunca había visto el sol, nunca había visto a los seres humanos, nunca había visto los colores, nunca había visto nada. Y al ver este milagro, ¿qué sucedió allí? Sencillamente dejó que Jesús hiciera su trabajo y sencillamente obedeció lo que Jesús le dijo. No pasó nada sobrenatural. No pasó nada fuera de este mundo. Sencillamente era el poder de Dios obrando a través de una persona sencilla y natural, y a través de métodos sencillos. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por siempre usar de lo sencillo para tus cosas sobrenaturales y poderosas. Es allí donde tú te mueves. Nosotros como seres humanos siempre queremos ver o asociamos lo grande y majestuoso con lo que vemos. Lo grande, lo rimbombante. Señor Dios de la gloria. Y a veces tú te mueves en lo que menos, en lo más insignificante de nuestras vidas. Como dijo Pablo, allá donde soy más débil, es allá donde el poder de Dios se perfecciona. Es allí donde Cristo se hace fuerte. Y tal vez hoy tú en esta mañana tengas allí algo en tu área, en tu ser, en tu vida, que tú dices: esta es mi debilidad, esta es mi debilidad, esta es mi debilidad. ¿Sabes? Yo personalmente era una persona tímida para hablar en público. Yo era tímido. Y cuando llego al Señor y el Señor me dice: Jorge, te he puesto y llamado para que enseñes y prediques mi palabra. Yo dije: no, yo no puedo. Esa es mi debilidad. Pero cuando entendí que el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad, fue cuando dije: Señor, haz como quieras. Haz como quieras. Aquí está este siervo, úsalo como quieras. Y han pasado los años. Y hoy le doy gloria al Señor por haber, Señor, tomado esa decisión de no creer lo que mi pensamiento decía. Es que yo no puedo, es que eso no es para mí, es que me da miedo. Hoy te reto, hoy te animo, mi amado. Suéltate en las manos del Señor. Tal vez tú no le conoces y tal vez has tenido argumentos acerca de Cristo. Bota esos argumentos a la basura y empieza a creerle a Cristo, y deja que Cristo haga su trabajo en ti, en tu vida, y verás la gloria de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana. Hoy te bendigo, glorifico tu nombre y te damos a ti toda la gloria. Bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor, para ti la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por su paciencia, gracias por su comprensión. Nos hemos extendido un poquito, pero es que a veces vale la pena ir un poquito más allá. De todas maneras, no tenemos afán porque estamos confinados, estamos guardaditos todo este fin de semana. Recuerde que estamos en toque de queda hasta el martes, así que tenemos tiempo suficiente para poder meditar en la palabra. Bien, mis amados, recuerde que mañana a las 9 de la mañana por estos mismos medios, nuestro culto virtual a las 9 de la mañana. Lo esperamos. Un feliz fin de semana. Descanse, comparta con los suyos. Mis amados, un abracito, muchas bendiciones. Chao. Bendiciones.